Cuando nos aproximamos al estudio de la historia del Próximo Oriente Antiguo, la sucesión de civilizaciones que lo ocuparon puede hacer que esa tarea parezca demasiado ardua. En este vídeo vamos a intentar poner algo de orden y algo de coherencia en la sucesión de esas civilizaciones a través del periodo comprendido entre el cuarto milenio y la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo en un espacio de las regiones geográficas del Próximo Oriente Antiguo bastante paradigmático que es Mesopotamia. Ese recorrido nos permitirá ir viendo cómo sí que hay una cierta coherencia, no solo en la Mesopotamia central, sino también en la periferia, en todas las regiones que circundaron ese espacio entre dos ríos, y que esa coherencia puede seguirse a través de los acontecimientos históricos. La primera etapa en la que fragmentamos la historia de Mesopotamia para su mejor comprensión correspondería al periodo comprendido entre el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Es ese periodo que desde un punto de vista cronológico y temporal solemos denominar el predinástico, el protodinástico y el dinástico arcaico. Es una fase extraordinariamente importante para la historia de la antigüedad porque es el momento en el que asistimos al origen de las primeras ciudades-estado y con ellas a la aparición de la escritura como vehículo, como herramienta de control de las existencias de esas primitivas ciudades-estado. Pero es un periodo difícil de conocer desde el punto de vista de su verdad histórica, en parte porque gran parte de las leyendas que se componen en el mundo mesopotámico para hablar del origen de la ciudad-estado nos presentan como fundadores de algunas de esas ciudades, a veces a dioses, a veces a héroes, que hacen difícil saber qué parte hay de realidad histórica en esos procesos. En cualquier caso, lo que está claro es que con epicentro en la región de la Baja Mesopotamia, en el ámbito sumerio, de poblaciones por tanto autóctonas, vemos aparecer una serie de aldeas que a través de un proceso de sinecismo, de atracción de las aldeas principales sobre otras secundarias, devienen en grandes ciudades en las que emergen las primeras manifestaciones de una cierta diferenciación social y aparecen pronto dos clases sociales, dos personajes históricos muy importantes. El rey, el gran propietario, el gobernante de esas ciudades-estado, el Ensi, como se le denomina en los textos sumerios, y los Nubanda, los escribas, esa clase burocrática perteneciente en cierta medida a la aristocracia local, que tiene un gran protagonismo porque es la que gestiona la riqueza de esas ciudades. En ese momento, además, la arqueología nos documenta cómo esas primeras ciudades-estado están fragmentadas en una institución triple, que es el templo, el palacio y el almacén. Esos templos, palacios y almacenes, que normalmente ocupan un espacio común en la urbanística de estas primeras ciudades, se encargan de la gestión de la propiedad. Aparecen en ese contexto los primeros cilindros sellos con los cuales se marcan las tablillas de arcilla en cada transacción o en cada operación comercial que tiene al templo, al palacio y al almacén como centro. Empieza también la labor de construcción de grandes obras públicas. Por ejemplo, el zigurat blanco de Uruk constituiría un primer ejemplo de ciudades que empiezan a construir santuarios que marcan también la diferenciación respecto a un fenómeno, el de la aparición de la ciudad, que debió ser común en muchos ámbitos de la Baja Mesopotamia. Y en esa gestión de la propiedad, en esa gestión de las obras públicas, hay también una gran preocupación de los primeros reyes, a los que empezamos a tener documentados históricamente a través de las listas reales. Por ejemplo, conservamos algunos bloques con la lista real de los primeros reyes de algunas ciudades sumerias. Empieza a haber una gran preocupación por el territorio, el autoabastecimiento, la autarquía, la sostenibilidad de esas primeras ciudades-estado es algo fundamental, y por eso no solo hay que generar los mayores niveles de producción que se pueda en la ciudad para que ésta sea sostenible, por ejemplo,
el estandarte real de Ur nos muestra en una de las caras una actividad de vitualla y de festejo en torno a un ensi, a un gobernante de una ciudad, sino que además la ciudad tiene que proteger su territorio y protegerlo del enemigo. Esta fase entre el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo está muy marcada por la rivalidad entre ciudades, por la lucha entre ciudades por hacerse con la hegemonía territorial en el área de influencia más inmediata. Por ejemplo, las escenas de guerra que aparecen en el propio estandarte real de Ur o la imagen de batallas campales que aparece en la estela de los buitres. También Sumeria evidencia cómo la guerra de prestigio y la guerra por mantener el territorio que garantiza la sostenibilidad estatal debieron ser elementos cotidianos de este primer despegue urbano del predinástico, del protodinástico y sobre todo del dinástico arcaico, que es el periodo en el que tenemos ya una documentación histórica rigurosa. Las ciudades-estado que surgieron en Sumer entre el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo generaron, como sucede habitualmente en todas las ciudades antiguas, un gran efecto llamada. Poblaciones nómadas que vivían en el territorio limítrofe, sobre todo hacia occidente, con Sumer, por ejemplo, en el desierto de Siria, se sintieron atraídas por las oportunidades laborales, económicas y de desarrollo que presentaban estas primeras ciudades, Eridu, Ur, Uruk, Lagash y otras. En ese contexto es en el que hay que poner la progresiva inmigración de elementos semitas procedentes del desierto de Siria en algunas de estas ciudades en ese periodo de prácticamente 1500 años que hemos descrito con anterioridad. Esos elementos semitas, según una leyenda que luego se construye en torno a un personaje fundamental, Sargón de Akkad, debieron sublevarse en un momento determinado contra las autoridades sumerias y ser los responsables de la fundación del primer gran imperio del mundo antiguo, el imperio acadio. Con él, el centro de gravedad de la política mesopotámica se trasladará un poquito más al norte de la Baja Mesopotamia, en concreto al entorno de la ciudad todavía ilocalizada de Agadé, que da nombre a Akkad y por tanto al imperio acadio, y será, como hemos dicho, el primer imperio del mundo antiguo. Curiosamente, en ese mismo momento, en la periferia de Mesopotamia, también empiezan a cristalizar realidades imperiales que tendrán una pervivencia en el tiempo mucho más larga que la del imperio acadio, que como veremos ahora fue un imperio difícilmente sostenible. Me refiero al imperio hitita en Anatolia o al imperio asirio en la Alta Mesopotamia. También el imperio de Elam en la zona del sureste de Mesopotamia, que tendrá bastante importancia avanzado ya el segundo milenio antes de Cristo. En esta segunda mitad del tercer milenio se puede decir que Mesopotamia queda unificada a través de esa idea imperial fundada por Sargón de Akkad, el imperio acadio. Sargón había sido copero, cargo de confianza del rey de Uruk, en una de las ciudades, por tanto, importantes en el ámbito sumerio. Se habría sublevado contra él y habría fundado un imperio que tiene una serie de características novedosas para la historia política del Próximo Oriente. Es el primer imperio que aspira a ser universal, es el primer imperio que quiere marcar además de forma nítida cuáles son los límites, los hitos geográficos de esa área de influencia territorial. Hoy sabemos que probablemente el imperio acadio fue más que nada un monopolio o predominio comercial de poblaciones semitas en todo el entorno de la llanura mesopotámica, y es además, en tercer lugar, un imperio de base étnica, el primer imperio que proclama a sus súbditos y a los protagonistas de su creación como elegidos por los dioses para liderar un nuevo modelo político. Por eso es también un imperio de carácter teocrático. Quizá quien mejor manifieste estas ideas del imperio
acadio sea Naram-Sin, descendiente de Sargón, que se hará cargo de la expansión máxima del imperio acadio, convirtiendo al rey de Agade en, como dicen los textos, señor de las 4 regiones o de las 4 partes del mundo. El mar septentrional, el Mediterráneo, constan campañas de Sargón hasta los montes de los Cedros en el Líbano, el mar meridional, la salida por tanto al Golfo Pérsico y por supuesto las 2 regiones tradicionales en este momento en la geografía mesopotámica, que eran la Baja Mesopotamia, bautizada en los textos como Sumer, y la Mesopotamia central, bautizada como Akkad, que durante esta segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo lideró el espacio que nos ocupa. Sin embargo, ese imperio no parece que fuera un imperio viable. Para empezar, es un imperio supraciudadano. Parece que las ciudades dominadas por estos monarcas acadios mantuvieron todavía su modelo organizativo, su autonomía y su independencia, y además es un imperio que muy probablemente, al permitir la libertad de estas ciudades-estado, aspiró exclusivamente a ser un imperio comercial, aunque utilizara el ejército como vía también de expansión y de apertura a nuevas rutas comerciales. Esas debilidades internas, esa dificultad de sostenimiento del imperio acadio, unido a la entrada de poblaciones foráneas procedentes de los montes Zagros, como los Kutu que aparecen citados en los textos, explicará que poco después de la muerte de Sarkalisarri, uno de los monarcas acadios mejor documentados, el imperio acadio se desmembre y la política mesopotámica vuelva a ser, a partir del segundo milenio, una política esencialmente urbana y en la que, frente al imperio universal, se busque más bien una intervención de carácter local, de carácter estatal. Tras la ruina del imperio acadio, asistimos en Mesopotamia a un periodo en el que se recupera el esplendor de la vida urbana a escala local. Se abandonan, al menos en la Mesopotamia central, los grandes proyectos anexionistas e imperiales, aunque tuvieran solo una vocación de campañas militares de prestigio o de dominio de rutas comerciales inexploradas, y vemos a los monarcas con un claro intervencionismo estatal sobre las ciudades. Es una época, por tanto, de recuperación de la autonomía cívica en espacios que además vuelven a colocar el centro de gravedad de la política mesopotámica en el sur del territorio de Mesopotamia, en Sumer. Por eso a veces en algunas publicaciones o manuales universitarios se define a este periodo como el neosumerio o el periodo del renacimiento sumerio. Vemos ciudades como Ur, como Lagash, que vuelven a recuperar el esplendor que habían tenido durante el cuarto milenio y la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Es verdad que en ese periodo también vemos como al norte de Mesopotamia van apareciendo una serie de centros urbanos en los que bien la personalidad de los monarcas o la capacidad intervencionista de los estados que dirigen hace que surjan ciudades-estado importantes que también se disputen las áreas de influencia y la hegemonía en el territorio, como habíamos visto en la fase sumeria. Como entre esas ciudades, por ejemplo, Larsa, Mari y Sin, está también la ciudad de Babilonia, algunos historiadores definen para la segunda parte de este tercer periodo de la historia mesopotamia, definen ese periodo como el periodo paleobabilónico. En cualquier caso, utilicemos la denominación de renacimiento sumerio o de periodo paleobabilónico. Este periodo es un momento caracterizado por ese intervencionismo estatal, por el predominio de unas ciudades sobre otras. Quizá la tercera dinastía de Ur es el mejor ejemplo de un momento de dominio de Ur en el escenario político internacional. Es un periodo marcado también por la personalidad de los monarcas. Hay dos figuras que emergen
con fuerza en este momento y que anuncian lo que será después el periodo babilónico, el monarca Ur-Nammu, responsable del esplendor de la tercera dinastía de Ur y bien conocido por alguno de los primeros códigos legales mesopotámicos, y también junto a Ur-Nammu el sobrerepresentado monarca Gudea de Lagash, que además en los textos que tenemos acompañando algunas de sus múltiples representaciones estatuarias se nos presenta como un rey intervencionista que se ocupa de los ganados, que se ocupa del abastecimiento de la ciudad, de las tasas que se deben pagar por la navegación en los ríos, de la recaudación de impuestos. Podríamos decir que Mesopotamia se libera del yugo acadio y con esa liberación trata de intervenir más sobre la vida de sus comunidades. Una documentación clave para conocer este periodo y que ilustra muy bien ese intervencionismo estatal son los códigos legales, las leyes de Suna, el código de Ur-Nammu que ya hemos citado y especialmente más tarde, ya en la siguiente etapa, el código de Hammurabi. En realidad, todos estos códigos legales lo que ponen de relieve es cómo la política intervencionista estatal de este periodo neosumerio o paleobabilónico descansa sobre la capacidad de gestión y la personalidad de los monarcas. Conocemos los nombres de algunos de ellos, ya hemos hablado de Gudea de Lagash o de Ur-Nammu de Ur, pero también están muy bien documentados en la correspondencia interestatal de este periodo, Sansi-Adad de Asur, en la ciudad que luego será centro del imperio asirio, Zinrilin de Mari o el monarca Lipitistar de la ciudad de Isin, que marcan ese periodo considerado o calificado como el paleobabilónico. En torno al siglo XVIII a.C. emerge en Mesopotamia una figura extraordinaria, Hammurabi de Babilonia. En cierta medida se trata de un monarca que reproduce muchos de los aspectos que habían convertido en importantes a los monarcas del periodo anterior, que hemos denominado neosumerio o paleobabilónico. Comparte muchos rasgos con Ur-Nammu de Ur, con Gudea de Lagash o con Zinrilin de Mari. Se trata de un monarca muy intervencionista sobre la ciudad. En este momento Babilonia se convierte en una ciudad espléndida, extraordinariamente decorada con obras arquitectónicas de notable prestigio, como por ejemplo el Zigurat de Marduk, que parece que ya se habría construido en este momento en honor a Marduk, una divinidad entronizada por el propio Hammurabi. Babilonia es también una ciudad en la que existe un ordenamiento jurídico semejante al que habíamos visto con las leyes de Suna o con el código de Ur-Nammu. Ese ordenamiento jurídico lo conocemos por un documento extraordinario para la historia del Próximo Oriente Antiguo, el código de Hammurabi, esa estela de diorita negra que puede verse en el Museo del Louvre y que establece una jurisprudencia recopilada y puesta en valor, difundida, hecha pública en ese momento, al hilo también pues, bueno, de esas consecuencias intervencionistas por parte de los monarcas en sus estados que habían seguido al final del imperio acadio. Hammurabi es también un monarca con una gran capacidad de actividad diplomática, lo cual constituye otro rasgo fundamental de este periodo que tradicionalmente se conoce como el periodo babilónico, y la actividad diplomática en el mundo antiguo en particular se ejerce, y sobre todo en Oriente, a través del intercambio de regalos y también de la política matrimonial que Hammurabi de Babilonia supo desarrollar. Pero además se trata de un monarca con una fuerte personalidad histórica que va en cierta medida a condicionar el ritmo y el futuro de la propia Babilonia, como había pasado con la tercera dinastía de Ur, como había pasado con la ciudad de Mari. A la muerte de Hammurabi, ese esplendor de Babilonia es bastante difícil de mantener y solo encontraremos una cierta resurrección del protagonismo babilónico, pero siempre a escala mucho más local en el periodo de la Babilonia casita, ya muy entrado el segundo milenio antes de Cristo e incluso también durante el primer milenio
a.C. Babilonia sí volverá a ser una ciudad importante cuando todo ese espacio de la denominada Babilonia Casita sea ocupado por el Imperio Persa y por supuesto se convertirá en una ciudad clave en la administración territorial alejandrina y helenística con las conquistas de Alejandro de Macedonia. En este recorrido en la historia de Mesopotamia entre el cuarto milenio y finales del segundo milenio antes de Cristo, hemos visto una alternancia casi cíclica entre periodos en que los gobernantes están esencialmente preocupados por la autonomía cívica sin grandes alardes de hegemonía territorial o regional, el periodo de la tercera dinastía de Ur, las primeras ciudades-estado sumerias, a otros momentos en los que campañas militares o de prestigio territorial, como el Imperio Acadio, o políticas matrimoniales y diplomáticas, como la Babilonia de Hammurabi, convierten a una ciudad en hegemónica en un territorio mayor, como era el de la Mesopotamia histórica. El periodo comprendido entre, grosso modo, el 1500 a.C. y el 1200 a.C., todo lo que sucede al final de esa hegemonía de la Babilonia de Hammurabi está marcado tanto en la Mesopotamia central como en parte de lo que podemos denominar la periferia de Mesopotamia por la inestabilidad, la fragmentación política del territorio mesopotámico y la entrada en escena de una serie de imperios o de estados que estaban en la periferia de Mesopotamia y que empiezan a desarrollar incursiones en el territorio mesopotámico. Es el momento en el que Babilonia aparece dominada por la dinastía casita, bastante activa en su correspondencia con Egipto. Es el periodo en el que los asirios se convierten en una fuerza militar y comercial muy importante en la Alta Mesopotamia, un estado que había estado mantenido a raya por la acción diplomática de la Babilonia de Hammurabi. También es el periodo en el que en Anatolia el imperio hitita está perfectamente consolidado y en su época de mayor esplendor. También es un momento en el que al otro lado de los montes Zagros se está configurando con gran fuerza un imperio que acabará por unificar la Mesopotamia histórica, el imperio persa, del que no hablamos porque se sale del ámbito mesopotámico, pero que en cualquier caso es un imperio importante del próximo Oriente Antiguo, como ya explicamos en un vídeo anterior. Hay dos fechas muy bien documentadas históricamente que explican también esta crisis internacional que vive Mesopotamia y que viven muchos estados del próximo Oriente Antiguo en este periodo. El año 1250 a.C., en que Ramsés II y Hattusil III, el monarca de Hatti, del imperio hitita, suscriben el denominado Tratado de Cadés, un documento del que conservamos ejemplar en el British Museum en Londres, en el que Hatti, el reino hitita, y Egipto, que en ese momento vive su denominado imperio nuevo, se reparten sus afanes expansionistas y sus áreas de influencia en la zona de la franja de Siria y de Palestina, que como vimos era un espacio desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista territorial muy fértil y muy ambicionado por los pueblos del entorno. Ese tratado supone un tratado de colaboración entre dos estados importantes, Egipto y Hattusas, que ponen de manifiesto que el centro de la política internacional ha salido de la llanura mesopotámica para desplazarse a Anatolia o al ámbito del río Nilo, al ámbito egipcio. Y el segundo acontecimiento, que debemos fechar en torno al 1200 o al 1150 a.C., lo conocemos también por otro testimonio epigráfico, una gran inscripción con abundante iconografía que figura en las entradas, en los accesos al templo construido por Ramsés II en Medinet Habu, en Egipto. En ese templo aparece la alusión a la victoria de Ramsés II sobre una confederación de pueblos que, como dice el texto, conspiraron en las islas y que debieron ir asolando primero Anatolia, después la franja
de Siria y de Palestina, y finalmente, probablemente muy debilitados, llegaron al delta del Nilo. Esos pueblos son bautizados en esa inscripción como los pueblos del mar. Probablemente se trata de una confederación sin que tuviera que constituirla desde el punto de vista organizativo, de pueblos indoeuropeos venidos del ámbito occidental y que irrumpen en un territorio en el que, como vemos, los estados estaban ya en una cierta fase de debilidad. Esa entrada de elementos alóctonos, de elementos externos al Próximo Oriente en la historia del Próximo Oriente, unida a la expansión persa que se iniciará durante el primer milenio antes de Cristo, hacen que tradicionalmente los historiadores trasladen el centro de atención de su investigación histórica al lugar de procedencia de esos pueblos del mar, el Mediterráneo oriental y central, probablemente el ámbito helénico también, del que hablaremos en otros vídeos, y por supuesto a la gran potencia que, como dijimos hace unos minutos, dará unidad al territorio mesopotámico y lo convertirá de nuevo en centro del mundo prácticamente hasta que sea ese espacio unificado por Alejandro y después incorporado a la romanidad. Nos referimos obviamente al Imperio Persa.